Sé temeroso cuando otros son codiciosos, y sé codicioso cuando otros son temerosos. Warren Buffett. Hola Tecnobanda. El día de hoy vamos a analizar un poco el sentimiento general del mercado cripto y algunas teorías sobre una posible alt season. Creo que todos alguna vez habremos oído este nombre, Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Y él entendía muy bien este concepto: sé temeroso cuando otros sean codiciosos y sé codicioso cuando otros sean temerosos. ¿A qué hace referencia esto? Aquí lo que tenemos es el índice de miedo a avaricia de Bitcoin, que en este momento está en 29, es decir, todavía estamos en miedo. El día de ayer todavía estábamos por debajo de 20. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Es un sentimiento general del mercado que cuando la gente los inversionistas tienen mucho miedo, el precio tiende a bajar de manera inmediata como reacción al miedo. Y es ahí donde tenemos que comprar. Porque se compra en rojo y se vende en verde, no al revés. La idea es comprar barato, vende caro. No comprar caro y vender barato, que es lo que muchos hacen. Hay muchas personas, conozco muchas personas, que tienden a comprar hasta que el mercado esté en verde. Y cuando eso sucede es porque estás entrando en FOMO, es decir, estás siendo codicioso. Y eso siempre te va a jugar a la contra. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Podemos ver a Bitcoin, que ha perdido en los últimos 7 días un 11% aproximadamente. Sin embargo, podemos notar aquí que en los últimos 7 días Ethereum ha perdido un 2.8%. ¿Esto qué significa? Que Ethereum le está ganando la dominancia a Bitcoin. Ese es un numerito que podemos ver acá arriba. Acá arriba, aquí está, podemos ver estos numeritos. Dominancia de Bitcoin 39.8, Ethereum 22. Lo normal es que Bitcoin esté por arriba de 40. Cuando hablamos de una dominancia menor a 40% en Bitcoin, estamos hablando de una posible alt season o una temporada de monedas alternas, como lo que pasó en enero, febrero de 2018, algo así más o menos. Entonces, esa sería la idea a lo que nos estaríamos, preparando en este momento. Es una idea todavía, no está confirmada, y ahorita vamos a ver qué necesitamos ver para confirmarla. Entonces, pero bueno, ¿qué significa esto de dominancia? Ok, el mercado cripto está compuesto en este momento, tiene adentro 2.4 trillones de dólares. De esos 2.4 trillones de dólares, tenemos adentro de Bitcoin básicamente 1 trillón, que representa el 40% del mercado. Y tenemos 528 billones, que representan el 22% de este mercado total. Entonces, ahora, esto lo podemos ver más claro en gráficas también. Aquí estamos viendo la dominancia de Bitcoin, que en este momento está retesteando un valor muy importante, que estamos hablando sobre esos 40%. Tenemos, dependiendo de en dónde lo estemos viendo, vamos a verlo aquí a 1 hora, y estamos viéndolo en caída y en retesteo de este nivel de los 40%, ¿ok? Si rompe esta línea de los 40% la dominancia, tendríamos otra confirmación más para hablar de una posible alt season, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ver mejor? Aquí tenemos las gráficas mensuales, es decir, cada vela representa un mes de la dominancia de Bitcoin. Y aquí podemos ver que estos son los meses de enero de 2018 y febrero de 2018. Aquí rompimos y estos 2 meses fue cuando tuvimos esa alt season loca donde todas las monedas alternas tenían corridas de 50, 60, 80, 100% diario. Entonces, estamos enfrentándonos a que se acerca ese escenario de nuevo. Muy bien. Entonces, volvamos a revisar más de cerca. Hagamos zoom.
Y aquí estamos viendo que ya retesteamos. Tuvimos una pequeñísima alt season en mayo de este año. Los que estarán por aquí lo recordarán. Y después la dominancia de Bitcoin subió y por eso las moneditas se calmaron, ¿sí? Luego volvimos a tener otro pequeño retesteo en septiembre. Y esto los que tuvieron, por ejemplo, en Shiba, recordarán perfectamente que es exactamente cuando Shiba subió realmente, en mayo y en septiembre. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí la dominancia del Bitcoin resurgió y ha vuelto a bajar. Entonces ahorita estamos retesteando esa zona del 40%. Si rompemos sobre esta zona, si rompemos esta línea del 40%, entonces tendríamos una confirmación, una señal más para poder pensar en una alt season, es decir, donde las monedas alternas, meme coins, metaversos, videojuegos, todo empezaría a subir. Ahora, otra señal tradicional de que nos estamos enfrentando a una alt season es cuando Ethereum se separa de Bitcoin, es decir, normalmente suben a la par y bajan a la par, pero en esta ocasión este es el cuadro de Ethereum a Bitcoin, es decir, esto nos mide la dominancia de entre una y otra moneda, y aquí lo que podemos ver es precisamente que este punto lo testeó en mayo, otra vez de este año, y volvió a estar arriba en septiembre. Sin embargo, aquí podemos ver que ya rompió esta línea de resistencia que estaba sobre los 0.08, ¿sí? Estamos hablando de satoshis, porque estamos hablando de Bitcoin a Ethereum. Ahora, aquí ya lo rompió. Aquí bajó, retesteó y volvió a subir. Es decir, aquí podríamos estar hablando de que ya confirmó que el precio de Ethereum está superando al de Bitcoin. Es decir, ya aunque baje Bitcoin en este momento, el precio de Ethereum no va a bajar tan drásticamente junto con él. Y esto confirma lo que todos los años sucede. Cuando Bitcoin sube por un 100%, Ethereum va a subir 150%. Eso ha pasado a todos los finales de ciclo alcista, ¿ok? Entonces ahorita esta es otra señal que podríamos tener de una confirmación de una alt season. Muy bien. Entonces ahora podemos pasar a ver qué está haciendo Ethereum en este momento. Ethereum, como lo vimos, tuvimos la caída. Esta caída cuando Bitcoin también cayó, digamos, y nos llevó de nuevo a niveles de $3,500 en Ethereum. Pero vimos que tuvo una recuperación en B y superó las medias móviles y aquí ya está confirmando a la alza. Entonces en este momento Ethereum está mucho más fuerte que Bitcoin. Ahora, ¿qué está haciendo Bitcoin? Bueno, Bitcoin tuvo aquí esta caída, tuvo una especie de recuperación, sin embargo retesteó en las medias móviles y no logró superar. Eso es exactamente lo que nos dice este gráfico. Aquí es donde el precio de Ethereum ahora está superando al de Bitcoin en cuestión de relación de dominancia de 1 a 1. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Bueno, aquí lo que podemos esperar, si vemos en los futuros del CME seguimos teniendo un gap que está más o menos hasta los $53,000. Entonces, una posible teoría es que Bitcoin podría subir rápidamente a rellenar ese gap de los $53,000 antes del viernes, antes del cierre de los futuros, y de ahí bajaría, es decir, subiría a retestear esos 53,000 y bajaría. Si eso sucede, lo más seguro es que la gráfica de Bitcoin a Ethereum suba y por tanto la dominancia de Bitcoin bajará. Cuando Bitcoin deje de bajar y empiece a lateralizar, en ese momento es cuando las monedas quedarán libres para moverse, todas las altcoins quedarán libres para moverse y vamos a tener lo que considero yo una mini temporada de alt season, ¿ok? Porque yo no descarto que el ciclo alcista de Bitcoin, es decir, que Bitcoin al final de este ciclo todavía puede llegar a $135,000, no lo descarto. Sin embargo, esto podría suceder a finales de diciembre, a finales de enero o incluso a finales de febrero. No lo sabemos en este momento. Ahora, un pequeño dato que sí quiero dar a conocer es que
Si recuerdan, en un video anterior hablábamos sobre trading lunar. Y en ese video mencionábamos que había que esperar al 4 de diciembre para comprobar si la luna nueva nos iba a marcar una nueva caída de Bitcoin. Y bueno, si vemos lo que pasó, digo, creo que más claro no se puede ver. Exactamente cuando el indicador marcó la luna nueva, fue exactamente en esta caída. Es decir, la luna marcó una caída en menos de una hora de 18%, sin tomar en cuenta este porcentaje de acá. Es decir, aquí fue donde ya salió la luna y cayó. Entonces, si bien no creo que los astros nos dominen, etc., ya saben la teoría que creo que a lo mejor las ballenas se comunican de esta manera, y por eso es que al momento de salir la luna, o ballenas o bots que estén programados para seguir este patrón vendieron, y por eso llegamos hasta acá. Esto, ¿por qué se dio? Independientemente de lo que haya sucedido con la luna, fue por las noticias de Omicron, la nueva variante que ha estado apareciendo en muchos lados, y pues en ese momento se estaba confirmando un caso en California, otro caso en Brasil, me parece que otro caso en México, etc. Entonces eso ayudó a que todo el sentimiento del mercado bajara. Eso lo mismo pasó con los mercados de stock. Todo no fue exclusivo de Bitcoin. Entonces, reitero, ¿qué podríamos esperar? ¿Podríamos esperar de aquí una recuperación? Bueno, si sube a los $53,000, vamos a poner ahí una marca. Entonces, si Bitcoin lograra subir a este nivel, por ahí de los $53,000, y lograra superarlo, o sea, si Bitcoin lograra hacer algo así, retesteara, se podría ir para arriba de manera directa. Sin embargo, no creo que eso sea lo que pase. Lo más seguro, que es a lo que yo le estoy apostando, es que Bitcoin suba a los 53 y de ahí retestee, baje aproximadamente a los 46 y de ahí empecemos a lateralizar, ¿ok? Y eventualmente subiremos. Si eso sucede, entonces lo que podríamos ver es que la dominancia de Bitcoin caería. La dominancia de Bitcoin caería, no mucho, calculo que va a caer aproximadamente a 38%, y de ahí vamos a ver una rápida recuperación, ¿ok? En este pequeño tiempo, donde caiga a donde caiga, lo que va a suceder aquí es que la evaluación entre Bitcoin y Ethereum va a provocar que Ethereum haga algo así. Es decir, aquí va a subir un poco, cuando Bitcoin suba, esto va a bajar y luego va a rebotar exactamente en esta línea y nos vamos para arriba. Lo cual nos daría dos escenarios. Uno, que Ethereum, que al confirmar la ruptura en la dominancia de Bitcoin, todas las altcoins, incluyendo Ethereum, van a subir. Entonces, en ese momento yo creo que Ethereum va a llegar por ahí de los $5,300, una cosa así. Y las altcoins en general sufrirán una repentina subida, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es solo mientras Bitcoin nos permita respirar. En el momento en que Bitcoin recupere, toda esa teoría se cae, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quería compartir sobre el sentimiento general del mercado. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Cuando decimos, en inglés se dice buy the dip, es decir, compra la caída. Si ustedes compran la caída, aquí en miedo, muchos de los que vendieron en miedo, bueno, yo compré en $43,000, ¿ok? Entonces, si hubieran comprado aquí, en este momento, estarían hablando de que en este momento tendrían 17% de ganancia, solo en Bitcoin, ¿ok? Si lo vemos en Ethereum, cosa que también hice, lo compré por aquí de los 3,700. Aquí está. Y en este momento tengo 20% de ganancia. Entonces, a eso es a lo que se refiere Warren Buffett. Cuando todo el mundo tiene miedo, se compra en rojo. Es donde tú debes comprar.
Cuando todo el mundo tiene avaricia es donde debes vender. Sin embargo, como ya pudimos ver, en este momento el mercado sigue teniendo miedo. Es decir, ¿qué nos va a provocar eso? Muy probablemente que podamos ver otro dip. Es decir, que podamos ver esa caída. ¿Ok? Entonces, puntos finales. Compramos en rojo, vendemos en verde, no al revés. Y ahorita estamos jugando con la idea de que la dominancia de Bitcoin va a caer, lo cual va a hacer que la apreciación de Ethereum contra Bitcoin suba y por tanto tendríamos una alt season inminente en nuestras manos, lo cual sigue siendo bueno. Entonces, por mi parte sería todo. Espero les haya gustado este video. Ya saben, compártelo, suscríbete, dale click a la campanita, dale like y hasta luego, Tecnobanda.